¿Qué tal amigos y amigas, seguidores y seguidoras? Bienvenidos a una edición más de su programa Sumo Cítricos y damos la bienvenida a Araceli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Douglas. Muy bien. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos. Síganos en esos 30 minutos que tenemos preparados para ustedes. Damos la bienvenida a nuestros panelistas, a la doctora Marcela Cuellar y al doctor Juan Carlos Rebollo. Muchas gracias, espero que nos acompañen hasta el final y tenemos muchas sorpresas. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Bien, en el Centro Naranja creemos en el poder de la innovación y la colaboración, y es por eso que si tú eres emprendedor, nosotros te ayudamos a impulsar tu negocio. Te brindamos espacios de networking, visualizamos tu negocio, puedes contactarte con nosotros al 762-39-157, nos mandas un mensajito y nosotros con mucho gusto te vamos a responder y te vamos a dar más información. Bien, también tenemos un espacio para los que gustan de la comida vegana, ¿no? Así es, el restaurante Govindas tiene, además de tener un menú delicioso y diferente a los demás, tiene una temática hindú. Se encuentran en la avenida Sucre entre Genaro San Ginés y Yanacocha. Los pueden contactar en redes sociales con Govindas Restaurante Vegetariano. Y también para nuestros seguidores tenemos algo especial para los que quieren acceder a una publicidad con gigantografías, letreros y otras cositas más, ¿no? Así es, tenemos a Punto Gráfico, que por cierto ellos están estrenando nueva ubicación, están en la Pumaya, casi esquina Calatayud. Ellos les pueden brindar desde trípticos, tarjetas personalizadas. También los pueden encontrar en sus redes sociales como Punto Gráfico. Bien, y también lo mejor se hace esperar, se dice, ¿no? Lo mejor se hace esperar, entonces, y lo mejor es que muy pronto vamos a degustar de una rica pizza. Así es, la Nostra Arancha los espera con sus ricas pizzas artesanales. También los pueden encontrar en sus redes sociales como la Nostra Arancha. ¿La nostra? Aranza. Muy Aranza. bien, doctora. Acá la doctora maneja el italiano, entonces vamos a implementar eso, ¿no? Bien, a continuación vamos a dar lugar vamos a hablar sobre el pedido del diputado Alberto Astorga de Comunidad Ciudadana sobre la presencia de organismos internacionales en la auditoría del padrón electoral. Electoral para evitar otro fraude monumental como el 2019, pero sin duda sabemos que hay vocales que en este caso son afines al actual gobierno. Entonces nosotros creemos que si existe una auditoría tiene que ser con veedores de organizaciones internacionales, debería estar incluso la ONU, que muchas veces la ONU ha sido prácticamente imparcial, la OEA también, que la OEA ha reconocido el fraude monumental del 2019, entonces esperamos pues que estén estas organizaciones que son totalmente transparentes. En lo personal quisiera que la OEA haga el seguimiento correspondiente porque la OEA ha ratificado el fraude monumental que ha realizado Evo Morales, entonces esperamos que esta auditoría que va a haber en el padrón electoral sea avalado, sea con veedores y con organismos internacionales que puedan verificar todo esto. El Supremo Electoral ha perdido confianza, sabemos que hay en este caso muchos vocales que son afines al gobierno, afines a Evo Morales, como la señora Dina Chuquimia. Entonces estas personas pues pueden meter la mano para poder alterar esta auditoría. Entonces en ese contexto no existe la confianza pertinente por parte de la población, por parte de la oposición, y exigimos más bien que estén organismos internacionales como veedores para poder supervisar este tema de la auditoría. Mi persona como diputado nacional voy a enviar la minuta de comunicación correspondiente exigiendo que en esta auditoría participen organismos internacionales y de esa forma pues esto sea totalmente más transparente porque claramente no confiamos en muchos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y bien, mis amigos, es importante tomar en cuenta este pedido, pero llama poderosamente la atención de que no quieran, no sé, la presencia de organismos internacionales después del escándalo del fraude del 2019, ¿no? Que realmente la presencia de la OEA ayudó mucho en esto, ¿no? En realidad hay algo que hay que nomás decirlo, ¿no? al público. Hay un muy conocido filósofo coreano, pero que vive en Alemania,
se llama Byung-Chul Han. Él ha escrito un libro que se llama Infocracia. Uno de nuestros miembros, uno de los miembros del Centro Naranja está preparando hoy un artículo que vamos a publicar pronto. Es una promesa joven que se está generando acá en el centro. Y precisamente de lo que se trata es de hablar sobre la crisis que está incorporando precisamente la democracia, que implica censo, que implica además también votación y que implica otras cosas, república por ejemplo, pero que está el día de hoy confrontado con un elemento tecnológico. El día de hoy las elecciones serán limpias, el día de hoy los votantes tendremos la seguridad de que nuestro voto es respetado, tendremos la seguridad de que el conteo es adecuado, y la verdad es que parecería ser que la realidad de varios puntos del planeta nos muestran que ya no hay confianza, no tenemos ya confianza, es más, creo que ni siquiera vivimos en una época de democracia como tal. Y este autor del que señalo pues nos indica precisamente eso, es una cosa interesante la que estamos viendo hoy día. Ahora, ¿hay dudas sobre esta transparencia de esta auditoría electoral? ¿Puede haber dudas con la no presencia de organismos internacionales? A ver, yo te hago una pregunta, Douglas. ¿Tendrías dudas si yo hago un examen con lápiz? El órgano electoral. El INE vamos a retomar en el próximo Después, bloque, ¿no? Del órgano electoral. Del órgano El electoral. padrón electoral. Del órgano electoral hay muchas dudas, ¿no? Teniendo en cuenta que uno de las empresas contratadas en este caso ha sido la misma que ha sido contratada también por el de Maduro. Correcto, Venezuela, perdón, Venezuela. por Venezuela, ¿no? Es la misma empresa que ha sido contratada, entonces... Que nadie quiere acordarse de Maduro. Sí, nadie quiere acordarse de Maduro, Nicolás ¿verdad? Maduro, presidente de Venezuela, Exactamente, para ¿no? los que nos están viendo. Entonces yo creo que desde ahí viene todo lo que se está viviendo ahora, ¿no? Hay un rechazo de la ciudadanía en general hacia lo que es las elecciones, porque nadie cree que es un voto real. Se ve incluso en las redes, porque ya se utilizan las redes, que votan personas que no están vivas, que han fallecido, dan sus nombres, no sé si eso es correcto. Hay personas menores de edad que votan, hay personas que están en el exterior y votan en las ciudades. O sea, vemos todo eso por medio de las redes, ¿no? Y no sé si realmente hay duda, sí hay duda de los ciudadanos, pero no sé si realmente existe una denuncia como tal, porque no la he visto en realidad, ¿no? Existen denuncias, sí, pero que no han llegado a su final, ¿no? Claro, las investigaciones del fraude electoral, nada, ¿no? Ha habido un caso, ¿no? Hemos Un tenido un caso, caso pero nada, ¿no? de, ¿cómo se llama?, de denuncia por fraude, el gran fraude que ha realizado el MAS en la época cuando lo estaban presentando a su candidato Evo Morales. Pero luego ha ingresado don Luis Arce Gómez, don Luis Arce Catacora, y lo dejó ahí, ¿no? Es como por arte de magia, ese proceso hubiera dejado de existir. Pero hay una cosa interesante además. Al que estaba llevando a cabo las investigaciones de ese hecho, lo han perseguido, ¿no? Al policía, ¿no? Lo han perseguido. Entonces es muy interesante, ¿no? Y quieren hacerlo callar, parece una cosa así. O sea, hay elementos de esta naturaleza que así son entendidos como ocultos. Y es que ese tipo de cosas, eso de ocultar el padrón, no solamente le favorece al oficialismo, en realidad le beneficia a toda la casta política peruana. Porque unos se benefician hoy día, otros se benefician mañana. O sea, en realidad es un tema oculto. Claro, el tema político gira. Por eso no hay denuncias. Puedes estar un día campeando en el poder, estar
realmente fortalecido y de la noche a la mañana puedes caerte en picada, y los otros también van a jugar con las mismas reglas. O sea, no es... Y no es nuevo, ¿no? Esto viene desde el MNR, ¿no? La famosa maquinita, yo me acuerdo. Es que eso es real, ¿no? Uno tendría que ver y realmente comprobar cuánto ha sido la votación y esas mismas personas hacer el conteo de votos y poder determinar quién en realidad ha ganado. Lo que no hay, ¿no? Es una máquina que hace el conteo, es una máquina quien dice quién ha ganado, se cortan las máquinas en un momento determinado y no solamente en una elección. En la elección de gobernadores y alcaldes lo mismo pasó, en la elección del presidente que el entonces candidato ¿cómo se llama? ¿Cuál? El que estaba candidateando por Comunidad Ciudadana Carlos es Mesa. Carlos Mesa, perdón, me estoy olvidando de nombres. Y también, ¿quién se quiere acordar? No, me estoy olvidando la verdad de los hombres, pero él no reclamó en su momento y dijo, sí, ganó él, o sea, ¿por qué no reclamar algo que en realidad todos hemos visto, hemos sido testigos, porque las redes están ahí, han pasado por las redes sociales que existía el fraude y no lo han reclamado, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué harán esos acuerdos debajo de la mesa? ¿Por qué no los hacen de frente? Pero realmente eso afecta mucho a la democracia como Ahora, tal, ¿no? ahora, doctor, de no llevarse a cabo o de llevarse a cabo esta auditoría del padrón electoral, sí, y de llevarse a cabo sin el acompañamiento de organismos internacionales, ¿se puede realizar algún tipo de acción constitucional o internacional para que se lleve a cabo una auditoría del padrón electoral transparente? En realidad, estos temas, a ver, yo los considero históricos en el orden hemisférico. O sea, lo que ha pasado es que en derecho internacional ya hace rato se han establecido las alarmas, ¿no? Se han levantado alarmas, porque esto de que las elecciones sean realizadas por máquinas y que en determinado momento se corte el conteo y luego aparezcan como ganadores los que estaban siendo perdedores, no es solamente en nuestro país. Está Nicaragua, está El Salvador en algún momento que ha tenido que vivir aquello, ¿Y qué está decir Venezuela? México, Cuba. Trump, el mismo Trump en su elección ha sido objeto de señalamientos por una forma interesante que se ha utilizado en el Facebook. Ahora, no hay que olvidar también las elecciones que se han vivido en Europa. En Europa, sobre todo en los países que son denominados los Países Bajos, también se ha tenido este criterio de sucesiones. Y es precisamente de ahí es que vinieron para este lado hemisférico, a tratar de hacer lo mismo. Ahora, la pregunta es clara, ¿se podrá hacer alguna demanda de carácter constitucional? Yo digo, más bien lo que deberíamos hacer es una denuncia internacional por delito transfronterizo, porque los que están haciendo todo esto son los mismos a nivel internacional. Es la misma compañía y son unos cuantos. Y la verdad es que esa gente lo que está cometiendo son delitos contra las democracias, ya no solamente contra la democracia. Ahora, doctora, ¿podemos explicar cuál es la función que cumplen los organismos internacionales? Tenemos entendido, por lo que nosotros hemos acompañado anteriores coberturas en elecciones, en jornadas electorales, cumplen primeramente la labor de veedores, y después, terminado el proceso, emiten un informe. Y justamente en el 2019 el informe de la OEA ha sido clave para detectar este tipo de irregularidades, ¿no? Entonces, recordemos, por favor, a la ciudadanía qué labor cumplen los organismos internacionales. Perfecto. Los organismos internacionales están para lo que tú has dicho, Douglas, para revisar que no se melle
¿no es cierto? Ni tampoco se realice actos ilegales en contra de la votación de una ciudadanía. Eso quiere decir que tienen que cumplir todos los parámetros legales establecidos bajo normativa nacional, pero también internacional, ¿no? En ese sentido, justamente como tú decías, en un momento la OEA, cuando ha pasado lo del 2019, el fraude del 2019, porque así lo ha determinado la OEA, lo que han establecido es, mediante un informe, ¿no?, establecer qué ha pasado, cómo ha pasado, y también nos ha dado los parámetros normativos en los cuales el Estado se tenía que regir y lo que tendría que haber hecho, porque no lo hemos realizado, ¿no? En ese entendido, eso es lo que hace, es una entidad que ve, pero también norma, pero no puede obligar al Estado a realizar lo que ellos quieren, ¿no es cierto? O que lo que ellos determinan, porque ellos solamente dan un consejo al Estado para que los mismos puedan hacer caso a las recomendaciones de los mismos. Claro, a lo máximo que se llega es una recomendación, no es determinante. Lastimosamente no, porque si hubiera sido determinante en esa época, ahorita ya tendríamos a los culpables de ese fraude electoral y quienes estarían, digamos, ya tras las rejas, yo creo, pero no hay nada de eso, ¿no? O sea, hay una excepción en el caso de la norma internacional, ¿no?, cuando se trata de ser compulsiva, digamos. La norma como tal es vinculante. O sea, han generado un escenario muy interesante en materia internacional que se llama la vinculación o lo vinculante de las resoluciones de carácter internacional. Hablando, por ejemplo, específicamente sobre el órgano que ha denunciado en esa oportunidad era la OEA. Pero la OEA no se ha quedado ahí, ¿no?, sino que después, a través de sus propios mecanismos, en un consejo principal más bien de presidentes, terminó su trabajo. O sea, comenzó su trabajo denunciando y terminó su trabajo diciendo, bueno, esto no es derecho humano, ¿no? O sea, en realidad los organismos internacionales para nosotros tienen una eficiencia muy fuerte, y esto tiene que ver con el grado de endeudamiento que tenemos con ellos, ¿no? Ese es el problema. Ahora, a veces nos conviene y a veces no nos conviene, porque, por ejemplo, ellos mismos han hecho un informe que se llama GIA. Ese GIA es interesante observarlo, no parece un informe de derechos humanos, parece más una redacción terrorista de Estado, porque realmente es un condicionamiento de sujeciones a directamente los ciudadanos y las instituciones de Bolivia. Entonces, ese informe hay que tratar de elaborarlo en un estudio muy interesante que tendría que ver con cómo es posible que un día un organismo internacional esté en acorde con los intereses de la soberanía de la mayoría de la sociedad y otros días esté queriendo someterla a la misma, digamos. La contradicción del derecho internacional, ¿no? Bien, estimada Araceli, mandemos a la pausa, por favor. Así es, nos damos un pequeño corte publicitario, continúen con nosotros. ¿Estás buscando platos saludables y a buen precio en el centro de La Paz? Venite, aquí estamos en Sucre y Yanacocha, donde tenemos para vos una propuesta vegana y vegetariana deliciosa y sobre todo saludable. Basados en nuestra filosofía de respeto hacia todos los seres, creemos en el impacto positivo que una alimentación vegetariana puede tener en nuestra salud y en el planeta. Así que te invitamos a que nos visites vos con tu familia o con tus amigos y vengan a disfrutar de una comida sabrosa y nutritiva en este lugar. No te vas a arrepentir. Te esperamos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Y a propósito de estos días del censo, ahora vamos a hablar sobre el pronunciamiento de la senadora de Creemos, Senta Rex, sobre el censo 2024. El sábado 23 de marzo se realizará el Censo de Población y Vivienda 2024. Es importante hacer algunas afirmaciones, dar una orientación puntual sobre los derechos que tienen las personas en la realización de este censo. En primer lugar, no es un censo que vaya a constatar la identificación de las personas ni la vivienda en la que viven determinadas personas. Por lo tanto, la filiación es optativa.
La persona puede dar un nombre supuesto, no tiene que presentar un número de documento de identidad ni ningún otro documento para acreditar su identidad. Porque lo que este censo va a investigar son datos habitacionales, datos demográficos, datos económicos y sociales, para establecer estadísticas que proyecten hacia un crecimiento al país o hacia planes donde se considere esta información, no la filiación. Por lo tanto, es un derecho precautelar tu identidad. Por otro lado, también en este censo se hacen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu identificación de sexo, sobre información de sexo, hombre o mujer? La respuesta debe ser dada por el empadronado. El empadronador no puede inducir en ningún sentido y debe anotar estrictamente lo que el censado le responde. Con respecto a la identificación sobre pertenencia a un pueblo indígena, originario o afroboliviano, este ha sido un aspecto muy controvertido, porque no nos han permitido la identificación como mestizos, cuando es un derecho, porque es una autoidentificación. La cartilla censal ha sido reducida por un recorte y una inducción del gobierno para incluir determinadas etnias. Si no nos adscribimos a ningún grupo étnico, tenemos derecho de no hacerlo y de decir que somos mestizos. Y además el empadronador deberá anotar nuestra autoidentificación, la de mestizos. Y no tiene por qué ser recortado, inducido e inclinado por el gobierno actual para fines que no son fines correctos, porque la autoidentificación nos pertenece. Por otro lado, las personas que han viajado al exterior, un miembro de la familia, el titular de la familia, puede dar la información de la persona que está ausente y va a retornar. Con entera responsabilidad se puede hacer esto, porque también es un derecho. Las personas que están en tránsito porque tienen viaje al exterior, se van a realizar viajes al exterior y van a viajar el día del censo, pueden acercarse a un empadronador en el aeropuerto para ser censados, así sea una persona o el grupo familiar. Habrán empadronadores en los aeropuertos. La entrevista censal se puede realizar fuera del domicilio. No necesitan ingresar dentro del domicilio. La persona censada tiene todo el derecho de responder su encuesta censal en las afueras de su hogar, del lugar donde ha sido censado. Estas son recomendaciones generales en el sentido estricto de precautelar nuestros derechos a que esta encuesta sea exclusivamente de población y vivienda. Y retornamos después de esta nota, señores, y estas recomendaciones ya han llamado poderosamente la atención de algunos gestores de la oposición previo al censo que ya se realizó. Ahora, el detalle es el siguiente: si bien van a tardar en conocerse todavía estos resultados, son datos importantes que estimamos se van a conocer al año. ¿Qué implicancia tienen, doctor, pueden tener estos resultados? Bueno, como lo observaba la doctora, habría que preguntarse, ¿con lápiz o sin lápiz, ¿no? O sea, ahí viene el tema del grado de importancia que nos quieran hacer ver. El censo es muy importante, pero llevado dentro de un orden de escenario de consagración, de acuerdos, de ligamentos, de ligación, de ligazones, de entrelazamientos sociales, las organizaciones, las entidades cívicas, el pueblo actuando en conjunto, el gobierno dirigiendo y coordinando y no imponiendo. Entonces, cuando, por ejemplo, ocurre lo que ha ocurrido durante los anteriores días,
que han tenido que llamar, ¿no? Hasta el alcalde ha tenido que decir, yo voy a ser el censor, y otras personas decían, bueno, yo también tengo que... Y no había gente para ir al censo. No había gente para ir al censo. ¿Por qué? Porque obviamente lo ven como una medida de carácter gubernamental, más que como una medida de carácter ciudadano y en beneficio de la sociedad. Entonces, ¿qué seguridad podemos tener de algo que en realidad la gente no ha participado? Yo la verdad, yo voy a estar muy expectante a algunos elementos. Hay dos temas que me molesta mucho que no se encuentren, que no estén. A pesar que los constitucionalistas pueden señalar que, por ejemplo, el tema de la religión no debió haber estado involucrada, definitivamente creo que este es un marco muy importante de referencia. ¿Por qué? El cristianismo, como tal, no sé, me hubiera gustado mucho que se refleje el tema del cristianismo, cuántos cristianos hay en el país, implicando un elemento interesante, ¿no? La bandera de Cristo como tal es revelación y es develación. Me parece que es algo muy interesante y no se tiene un margen de gobierno, por ejemplo, cristiano en el globo, o sea, no existe. De tal manera que me hubiera encantado ver cuántos cristianos hay en el país. Y hay un segundo elemento que me hubiera encantado también que esté, y es el efecto de a ver cuántas personas son creativas o emprendedores. O sea, ¿cuántas personas, se le hubiera preguntado, usted vive de su propio trabajo? ¿No? ¿Usted se genera su propio trabajo? Porque a la gente le van a preguntar, ¿tiene trabajo o no? Porque la gente generalmente dice, ¿a qué se dedica? Hago negocios, hago mis cosas, yo me dedico a hacer lo mío, ¿no? Pero la gente nunca está acostumbrada a decir, yo soy emprendedor. Me hubiera encantado ese dato, ¿no? Porque obviamente aquí en La Paz, por ejemplo, somos 80%. Habría que ver a nivel nacional a cuánto llegamos en porcentaje, ¿no? Doctora, ahora se ha observado un movimiento interesante en torno a decir en algunas comunidades, venga, siéntese aquí, porque usted es originario de aquí, pero sin embargo radico en otra ciudad. O sea, ¿cómo ve ese movimiento post-censo que de alguna manera implica también modificaciones de presupuesto y general para los municipios, por ejemplo, ¿no? A ver, me parece que la ciudadanía no entiende para qué es el censo, ¿no? Si yo vivo en La Paz y tengo mi terreno en una provincia, pero el terreno lo utilizo para ir no sé, de vacaciones, en alguna oportunidad, no sé, ¿no es cierto? No quiere decir que tengo que irme ahí para hacerme censar, y eso es lo que confundimos. Pero lastimosamente las autoridades regionales, ¿no?, obligan a estas personas a ir a esos lugares porque les imponen multas, les imponen muchas cosas, ¿no? Hay muchas denuncias de eso y están corriendo en las redes sociales eso, ¿no? Además de eso, yo he visto otra cosa muy mala, ¿no? Me refiero a que hay un adoctrinamiento real por las redes sociales en donde te dicen, tienes que decir que eres aymara o que tienes que decir que eres quechua. Yo sinceramente creo que muchos de los ciudadanos de Bolivia también son mestizos. No es ni uno, ni es otro, ni es el otro, sino es mestizo, porque por muchas circunstancias, ¿no? Y no se está tomando en cuenta tampoco eso. Y pienso que es un adoctrinamiento que te digan, tienes que decir que eres aymara o tienes que decir que eres quechua, ¿no? Y ese es el problema, o sea, no va a haber un censo real, no va a haber. Y por otras circunstancias más, ¿no? Porque sabemos que, como dijo Juan Carlos, y lo dije anteriormente, el lápiz se borra. Yo no entiendo eso del lápiz, la verdad, ¿no? No entiendo por qué van a realizar el censo con lápiz, ¿no? Existen ya las tablets, existen las computadoras, existe el mismo celular que ya tiene la capacidad para realizar esta clase de actividades. Saludar aquí, por ejemplo, a nuestro amigo que está tras cámaras, Cristian, que él ha manejado una especie de formulario para registrar a personas, ¿no?, de manera digital.
Entonces, el lápiz ahí no va, por ejemplo. Exactamente, Entonces, o sea, nosotros ya estamos en la era tecnológica supuestamente, ¿no? Y eso nos ha enseñado la pandemia y nos ha hecho crecer de manera tecnológica, pero no la estamos utilizando. Pero sí estamos volviendo a la era arcaica de utilizar un lápiz, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, objeto, causa para utilizar el lápiz? Porque quisiera que las autoridades puedan explicarme cuál es el objetivo de utilizar el lápiz. Le escuché al director del INE hablar que están utilizando el lápiz por los errores que pudieran cometer los censistas y que estos se pudieran borrar y no quede una mancha, no se borre. O sea, realmente, si ese es el tecnicismo que van a usar para hacer esto, entonces eso quiere decir que los censistas tampoco están preparados, porque por lo que he podido ver es un formulario que tienes que decir sí, no, y hay algunas preguntas más, ¿no es cierto? Y no creo que un censista capacitado, entre comillas, se equivoque en estos aspectos. Ahora, doctora, es importante una circunstancia acá que es analizar. El censo debió llevarse a cabo el 2022, no el 2024. Pero ¿qué es lo interesante ahora? En un año se van a conocer estos datos reales, es decir, el 2025. El 2025, curiosamente, ya es un año electoral de elecciones generales en el país. Conociendo estos datos, ya llama poderosamente la atención para que los políticos se agarren de algunos datos para propiciar campañas, manejarlas a su favor y demás, ¿no? O sea, realmente podemos ver que el censo es un cálculo político más que un cálculo de decir en 10 años más qué tenemos que mejorar. Estamos viviendo una época en Latinoamérica que afecta obviamente, ¿no?, directamente a un país como el nuestro, donde los gobiernos no son gobiernos constituidos con un objeto patrio, no tienen. Los gobiernos que pasan se señalan o se autodenominan como defensores del pobre, como los solucionadores del desempleo, además denominan o autodenominan los salvadores de la economía, los que van a cambiar el rumbo de toda la historia que se ha vivido desde ese entonces. Y hasta el día de hoy esos mismos gobiernos, de todos estos políticos que se han ido presentando, lo único que han logrado y lo único que han hecho es volver a hacer lo mismo que han hecho todos los demás. Y no lo digo por medio abierto, porque lastimosamente todo el mundo sabe que esa gente es gente amiga de lo ajeno, y eso los digo así como son. Los políticos es lo que hacen. Es lo que han hecho, es lo que van a hacer. O sea, que en vez que se interprete, por ejemplo, la redistribución de escaños, que va a ser importante, el aspecto de proyección económica del país, más se va a hablar de elecciones. En realidad es una tablilla para llegar al poder, lo que están haciendo. Porque es muy bueno tu análisis. La coincidencia del uso tecnológico para el mismo año, ¿no?, como para que nadie pueda reclamar, ¿no?, cómo van a conformar ahora sus ejercicios y todo lo demás. Todo está mapeado, ellos lo tienen mapeado, este tema lo tienen analizado y además también lo tienen muy bien pensado en sus ejercicios de realización posterior. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros los ciudadanos? Básicamente, tenemos que ser artífices del control por análisis y gestión que ahora va a tener cada etapa del censo. Porque si bien ya pasó la etapa en la que tan difícilmente se ha logrado, que es la de la recopilación de datos, porque ese es solamente la recopilación de datos, el censo no ha terminado, el censo ha comenzado en realidad el día sábado. Ahora faltan ver algunos procesos, eso es lo interesante, son 5 etapas de procesos posteriores.
cada etapa de proceso, o sea, cada proceso tiene que ser vigilado de manera celosa por los habitantes y los estantes en nuestro país. Y es un tema que es básicamente responsabilidad nuestra. Entonces, el INE tendrá que acostumbrarse a que vamos a tener el ojo sobre ellos, ¿no? Para que analicen bien los datos y tengan los datos también en reserva, pero a disposición de quien los solicite en forma efectiva. Entonces, esos temas son permanentes. Doctora, ¿cómo ve a La Paz, prácticamente en La Paz en el futuro? Sinceramente, la veo mal, porque nosotros sabemos que La Paz, mucho antes, hace más o menos 14 años, tal vez más, teníamos fábricas alrededor de la autopista, tenías fábricas en la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Esas fábricas han desaparecido. ¿Y dónde se han ido? A Santa Cruz. Mucha gente ha migrado a Santa Cruz. Gente paseña está en Santa Cruz. Mucho de la gente también se ha ido a la ciudad de Cochabamba. ¿Por qué? Por prosperidad, ¿no es cierto? Porque necesitan ser prósperos, necesitan economía para sus familias, necesitan más atención para sus familias, necesitan muchas cosas que en La Paz no les están dando, ¿no? Digo no les están dando porque es el gobierno central, pero también el gobierno municipal y también el gobierno departamental quienes se tienen que poner las pilas, ¿no es cierto? No es decir, no es mi responsabilidad, como he escuchado últimamente, es de él, no es de él. No se pueden tirar la pelotita el uno al otro, tienen que realizar acciones, ¿no es cierto?, reales en beneficio de la ciudadanía, justamente para que se queden. Y hay muchas formas de hacerlo, muchísimas formas de hacerlo. Nosotros en el Centro Naranja hemos visto muchas cosas, ¿no es cierto? Y es por esa misma razón que se está haciendo la ley naranja, ¿no es cierto? Municipal naranja, para justamente atacar a lo que no se está haciendo y poder ayudar en todo eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su intervención, doctora. Araceli, tenemos consejos importantes para aquellos veganos o aquellas veganas, ¿no? Exacto, y aquellas personas que también tienen un paladar un poquito más exigente o buscan algo diferente, Govinda Restaurante Vegetariano los espera en la avenida Sucre, entre Genaro San Ginés y Yanacocha, con un menú diferente, más sano. Bien, y es importante tener en cuenta que los emprendedores también nos están buscando. Sí, en el Centro Naranja creemos y apoyamos a los emprendedores y les brindamos un espacio donde podemos impulsar, podemos ayudarles con espacios de networking. Solo tienen que contactarnos con nosotros al 762-39-157 y nosotros les vamos a brindar un poco más de información para que puedan pertenecer a nuestra comunidad. Es importante tener en cuenta, mis amigos, que a la hora de degustar tenemos la pizza. Nostra Arancia. Esa sí, Araceli, ¿no? La Nostra Arancia, unas deliciosas pizzas artesanales. Los pueden encontrar por Facebook como la Nostra Arancia. Es una buena opción, una opción diferente también. Y bien, mis amigos, tenemos a los licores artesanales Illimani, que a la hora de los licores también se hacen licores artesanales de frutas maceradas, ¿no, Araceli? Sí, exactamente, son licores naturales, como tú lo decías, a base de frutas naturales. Es un macerado a base de frutas naturales. Los pueden contactar al número al 777-65-885. También los pueden encontrar en sus redes sociales como Licores Artesanales Illimani. Y también la opción, si los emprendedores están buscando masificar sus ventas, también los pueden buscar, Araceli, ¿no? Así es, en el Centro Naranja, como ya lo habíamos mencionado, les brindamos un apoyo de impulsación a sus emprendimientos. Les recalco el número para que puedan contactarse con nosotros al 762-39-157 y acá los vamos a apoyar. Sobre todo también en redes sociales. Bien, ha llegado a la hora de despedirnos, ha llegado la hora de decir adiós, mis amigos, pero ya estaremos la próxima semana. No se separe de nosotros y buena Semana Santa, ¿no? Que sea una linda semana. Exactamente. Tengan un buen descanso de Semana Hasta Santa. luego. Hasta luego, muchas gracias. Se despide Naranjito también. Hasta la próxima.